Hola, bienvenidos a esta colección de vídeos sobre ofimática básica y que intenté dar una serie de ideas generales, unos consejos, unos truquillos que, bueno, pues son para aquel que tenga que realizar actividades relativas a la oficina esenciales, ¿vale? Bien porque sea administrativo, bien porque quiera hacer oposiciones, bien porque lo esté estudiando, sea un alumno, distancia, presencial y quiera reforzar, o bien porque tenga un pequeño negocio y no le quede más remedio que llevar esas tareas administrativas de oficina, ¿vale? Bien, en este vídeo de la parte de base de datos vamos a ver las consultas de cálculo y dentro de estas consultas de cálculo, como habíamos visto, vamos a ver tanto las de campo nuevo como la de agrupación o de totales, ¿vale? Bien, si nos vamos a la base de datos que estábamos trabajando de inicio, vamos a ver cómo hacer estas consultas de cálculo. Bien, vamos a empezar por las de campo nuevo. Como siempre se empieza por crear la vista de diseño y bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero calcular pues la edad de los animales. Tengo la tabla de los animales y tengo la fecha de nacimiento, pero no tengo su edad. Bueno, pues voy a ver cómo calculo, pues saco la campo nombre en este caso, ¿vale? Y voy a ver cómo calculo la edad. Cuando yo quiero calcular un campo nuevo, fijaros que la edad es un campo derivado de la fecha de nacimiento. Al fin y al cabo, si partimos de Excel, yo la fecha hoy, la función hoy o ahora me daba los días que había desde el 1 de 1900 hasta ahora. Si yo esa fecha la resto de fecha de nacimiento, me da los días que tiene. Si yo lo divido entre 365, me dará los años. Bien. Es decir, voy a poder hacer todo que se hace en Excel en una base de datos. ¿Cómo sé? Porque las funciones no son exactamente las mismas. ¿Cómo sé las funciones que hay? Bien, pues aquí hay un generador de expresiones dentro de la cinta de diseño. En el apartado configuración de consultas hay un generador de expresiones que si entramos vamos a poder ver pues estas funciones, las incorporadas que son todas las de Excel. Lo que cambia, eso sí, ya os aviso, hay pequeños matices. Igual en Excel hay hoy, aquí hay ahora, en Excel hay hoy y ahora, aquí no. La función entero, por ejemplo, que allí igual era entero y aquí, por ejemplo, es C entero, van cambiando, ¿vale? Pero bueno, las tenemos aquí, no hay que saberlas de memoria, sino aplicar. Y una vez que las tengamos, pues tenemos la opción de utilizarlas desde aquí, ¿vale? Una vez que y generar la expresión desde ahí o directamente quitar, yo ya sé que existe la función y trabajar directamente, eso ya va para gustos. Bueno, en cualquier caso yo lo que quiero calcular es la edad. Bien, pues me pongo en un espacio, en un campo nuevo, en una columna nueva de la rejilla y escribo el nombre del campo que quiero. Y luego escribo dos puntos y a partir de ahí el ordenador ya sabe que es un campo nuevo. Es obviamente un campo nuevo, lo que quiero es calcularle a partir de uno existente, ¿vale? Bien, pues en este caso va a ser la función, porque lo quiero en entero para que no tener decimales, C entero, que hemos visto que es el que existía, ¿vale? Esa aplicación de Excel en cualquier caso, ¿vale? Y ahora, lo que no existía es la función hoy, sino la función ahora, se mira en el generador de expresiones si existe o no, o se utiliza el generador de expresiones directamente, y menos la fecha de nacimiento. Es un campo que existe, con lo cual lo escribo tal cual y entre corchetes, fecha de nacimiento. Y cierro el corchete y por supuesto cierro el paréntesis y ahora divido entre 365. El ponerlo entero es para que no me dé con decimales simplemente, ¿vale? Y si ahora vamos a la consulta, vale, me está diciendo que falta un paréntesis, ¿vale? El de cierre y bueno, pues si vamos a la consulta ya me da la edad de todos los animales sin decimales, ¿vale? Porque para eso he puesto C entero. Bien, insisto, lo podía haber creado desde aquí o podía haberlo hecho todo desde el generador de expresiones y haberlo escrito todo desde ahí, ¿vale? La ventaja de utilizarlo aquí desde el generador de expresiones es que directamente pues vemos las funciones incorporadas, ¿vale? Y así ya podemos, es decir, lo que yo he puesto ahí, lo podía haber puesto ahí trabajando y viendo además las funciones que existen, si existe ahora, si existe entero o no, ¿vale? O directamente una vez que tenemos manejo, pues vamos y trabajamos ya aquí. Pero insisto, no hay que ver, las funciones cambian un poco con respecto a Excel, pero son las mismas. Vamos a poder hacer todo que se hacía en Excel, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues la vamos a guardar como edad de los animales, ¿vale? Y bueno, pues como es un cálculo edad animales, se podía haber puesto en la tabla directamente, pero en mi opinión, salvo que requiera por ley el registro en una tabla, si no todos los campos derivados se hacen en una consulta y ya está, y no sofocamos la tabla tenemos los datos importantes y los datos derivados en una consulta. Pero bueno, es mi opinión. Eso en cuanto a las consultas de campo nuevo.
Podríamos hacer así pues todas las consultas que se considere. Si yo tengo el campo precio, podría crear el campo nuevo precio de venta al público, o el campo IVA, o el precio o el campo descuento, ¿vale? Un montón de campos derivados de otros campos. El siguiente tipo de consultas de cálculos son las de totales, ¿vale? Pues partimos de ahí, diseño de la consulta y vamos a calcular en este caso pues la tabla de animales también, y en este caso vamos a tener que sacar totales para que en la rejilla web salga una nueva fila total, ¿vale? Entonces, totales, ahí te lo pone, ahí se pone, y bueno, pues este es de totales, y por ejemplo voy a querer saber cuántos, siempre que son de totales hablo de cuántos animales, cuántos productos, hablo de que cuente, de que sume, de que me diga el máximo, de que me diga el mínimo. Sin embargo, si digo qué animales hay en cada zoo, estoy haciendo una consulta de selección. Si digo cuántos animales hay en cada zoo, estoy haciendo una consulta de cálculo, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a calcular el campo nombre y voy a, por ejemplo, por zoo, ya que hemos dicho que vamos a este. Bien, fijaros que por defecto siempre sale agrupar, ¿vale? Pero yo quiero saber cuántos animales hay que zoo, entonces que agrupe por zoo y que cuente en el campo de nombre, ¿vale? Si yo a esta voy a visualizarla, me dice que en Acuario Delphi tenemos 11, en Casa de Fieras 8, en Rincón del Cielo 9 y en Subparaíso 9. Una cuestión aquí quiero dejar claro, que es en el campo para que cuenta tiene que ser clave, ¿vale? Si no es clave tendríamos que hacer una consulta de una consulta, ¿vale? En este caso no hay problema porque el campo que cuenta el nombre es clave y no hay ningún problema. Y otra cuestión, en el campo que se opera, que cuenta, que suma, que el máximo mínimo no puede tener criterios, ¿vale? Porque aquí yo puedo tener criterios solo para Subparaíso. Entonces solo va a contar animales en Subparaíso, ¿vale? Entonces si lo ejecutamos solo me da los animales de a ver, algo escrito más, Subparaíso, ¿vale? Entonces ahí me da los animales de Subparaíso. Entonces yo puedo poner criterios en los campos que se agrupan, pero no puedo poner criterios en el campo en el que digamos que va a hacer el máximo, el mínimo, el promedio, la suma, la variación, ¿de acuerdo? Entonces, o no puedo contar o operar en el campo, en el caso de contar en el campo que no es clave, ¿vale? Si no, tendría que hacer una consulta de una consulta, que bueno, pues ahora vamos a verlo, ¿vale? En el siguiente apartado. Entonces, fijaros que aquí puedo operar y lo que sí que está claro es que no puedo sacar más campos de los que necesite, porque si saco más campos de los que necesito, yo tengo que poner aquí en total algo, ¿vale? Y entonces ya me agrupa por un criterio que no quiero. Entonces, campos que no necesite, fuera, ¿vale? No tendría, salvo que quiera también que agrupe por ese criterio, claro, que quiero que me diga el número de animales que hay en cada especie dentro de cada zoo o en Subparaíso, ¿vale? Entonces, dependiendo, pero si no, todos los campos que no son necesarios fuera, no porque nos va a dar problemas, ¿vale? Entonces, repaso, totales, ¿vale? Sale la rejilla totales y ahí ya puedo hacer una serie de operaciones y agrupar por otros campos, ¿vale? Bien, repaso un poquito las consultas de totales y de dos tipos de cálculo, que lo que hacía es crear un campo nuevo ahí, me ponían edad y decía la expresión que suele partir de los datos de otros campos. Y cuando el campo ya sabéis que existe, entre corchetes. Y las consultas de totales que hay que sacar en la rejilla el total y una vez que se saca, pues operar y decir. Y ahí podríamos decir, pues, etc, etc, ¿vale? Sin embargo, ojo que si yo quiero saber cuántas especies hay en cada zoo, ¿vale? Cuántas especies hay en cada zoo, no podría hacerlo porque especie no es un campo clave, se podría repetir. Tendríamos que hacer en ese caso una consulta que veremos en el siguiente vídeo. Vale, pues hasta aquí, espero que os haya gustado.